Cordial saludo. Vamos a realizar unos ejercicios relativos a la unidad 1, específicamente el tema de estática de cuerpos rígidos. Bien, el contenido de este video es el siguiente: ejercicios del tema específico de estática de cuerpos rígidos y la bibliografía utilizada para el desarrollo de los mismos. Empezamos entonces con el ejercicio 2.14 del libro de estática de la editorial Larousse, del autor Rodríguez, que pueden encontrar ustedes en la biblioteca de la UNAT. Entonces el ejercicio dice lo siguiente: determinar los ángulos, en este caso son 3 ángulos, que se forman entre los cables. Véase la figura, es decir, nos piden el ángulo que se forma entre los cables OA y OB, entre OB y OC y entre OA y OC. Son estos ángulos que están acá. Bien, para eso vamos a utilizar entonces la ecuación del producto punto o producto escalar, que nos dice que el producto escalar entre dos vectores A y B es igual a la magnitud, a la multiplicación de la magnitud de cada uno de ellos por el coseno del ángulo que forman entre ellos. Si nosotros tomamos cada uno de estos cables como unos vectores, pues podemos utilizar este producto punto para determinar cuánto es el valor del ángulo que forman entre cada uno de ellos. Primero que todo, entonces, procedemos a determinar cuáles son los vectores. En este caso, vectores posición o vectores de distancia entre cada uno de ellos. Bueno, entonces, con OA, si nosotros vamos desde O hasta A, entonces vemos que bajamos en X o en Y, salimos 6, ¿sí? En J, en este caso, entramos 23, por eso es el negativo, y en K bajamos el negativo menos 38. En cada uno de ellos siempre va a ser K menos 38. Bien, entonces tenemos el vector A, que es 6i menos 23j menos 38k. La magnitud de OA pues, es igual a la raíz cuadrada de sus componentes pitagóricas, es decir, 6 al cuadrado más 23 al cuadrado más 38 al cuadrado. Como se le dan los números al cuadrado, pues entonces no importa que sea negativo, siempre va a dar positivo, siempre se van a sumar. A la yarda nos da 44.82. Hacemos lo mismo con OB, pues, si vamos de O hasta B, entonces en I salimos 11, positivo. En Y salimos 27, sería positivo. En Z o en K dijimos que siempre da menos 38. Aquí está. Lo mismo 11 al cuadrado más 27 al cuadrado más 38 al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso nos da 47.896. Hacemos lo mismo con C o C. Entonces en Y ya sería, o en X sería entrar menos 14, en Y sería más 7 y en J, perdón, en K o en Z sería menos 38. Lo mismo, 14 al cuadrado más 7 al cuadrado más 38 al cuadrado, raíz cuadrada de ello, 41.1. Entonces ya tenemos los tres vectores, ¿cierto? Y tenemos sus tres magnitudes. Entonces, simplemente, como ahora nos piden el vector, el ángulo entre OA y OB, aplicamos esta ecuación, ¿cierto? Entre OA y OB, entonces el producto punto o escalar entre OA y OB es igual a multiplicar los vectores OA y OB, ¿cierto? Eso quiere decir que en el caso de hacer el producto punto entre ellos dos, acuérdense que es 6 por 11 más menos 23 por 27 más menos 38 por menos 38. Al hacer esas multiplicaciones y sumarlas, todo nos va a dar 889. Bien. Seguidamente sabemos que eso es igual a multiplicar las magnitudes de los vectores, es decir, la magnitud de OA, que es 44.82, por la magnitud de B, que es 47.89, por el coseno del ángulo que forman entre ellos dos. Entonces de aquí lo que hacemos es despejar el coseno, el ángulo. Primero despejamos el coseno, entonces sería 889 dividido entre 44.82 dividido entre 47.89 y lo que nos dé con la calculadora operamos el invertido coseno
del resultado y eso nos va a dar el ángulo de 65.53. De la misma manera procedemos con los demás vectores. Entonces ahora nos pide el ángulo entre OB y OC. Entonces OB y OC es igual a multiplicar sus vectores, ¿cierto? Aquí está el vector OB, aquí está el vector OC. Procedemos a hacer la multiplicación. O sea, 11 por menos 14 más 27 por 7 más menos 38 por menos 38. Todo esto da 1479. Eso es igual a la multiplicación de sus vectores. Entonces OB, que es 47.896 por OC, que es 41.1 por el coseno del ángulo. ¿Listo? Le despegamos coseno, que sería 1479 dividido entre 47.896 dividido entre 41.1 y eso nos da el coseno del ángulo. Después operamos en la calculadora invertido coseno con el resultado y nos da el ángulo, que es 41.292. Bien, ahora entonces, por último, el ángulo entre OA y OC. Lo mismo entre OA y OC. Entonces, aquí está OA, aquí está OC. Aplicamos el producto punto, producto escalar. Entonces sería 6 por menos 14 más menos 23 por 7 más menos 38 por menos 38. Esto nos da 1199. Entonces ahora eso debe ser igual a, aquí arriba, la multiplicación de sus magnitudes, es decir, magnitud de OA, ¿cierto? Por magnitud de OC, ¿listo? OA 44, OC 41, por el coseno del ángulo, que en este caso es θ. Y procedemos de la siguiente manera: 1199 dividido entre 44.822, lo que le dé dividido entre 41.1, eso es igual al coseno del ángulo. Operamos en la calculadora invertido coseno del resultado y nos da el ángulo de θ, que es 49.393. Bien. Bien, vamos ahora con el ejercicio 2.20 del mismo libro. Básicamente dice que una fuerza F, y nos da el valor de la fuerza en sus tres componentes, actúa sobre una ménsula. Determinar el momento de la fuerza con respecto al punto O. Bien, el punto O está aquí. Y aquí es el punto de aplicación de la fuerza. Entonces, como vemos en la teoría, el momento con respecto a un punto, en este caso el punto O, es igual al producto cruz entre el radio de aplicación de la fuerza con respecto al punto O y la misma fuerza. En este caso lo tenemos en libra-pie porque nos están dando la fuerza en libras y las medidas en pies. Bien, entonces ahora básicamente realizamos el producto cruz, el radio. Entonces aplicamos la matriz IJK. Primero va el radio, entonces el radio de aplicación de ¿quién? De la fuerza con respecto al punto O. Es decir, desde O hasta el punto de aplicación de la fuerza. Si miramos aquí en la figura. Entonces desde O hasta F, vamos a llamarlo este punto F. En Y, es decir, en X, el radio 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vemos que la ménsula está solo sobre el plano Y, Z. Ahora de O a F en J, es decir, en Y, salimos 15, serían 15 positivo. Y en K, es decir, en dirección Z, subimos 21, 21 positivo. La fuerza nos la están dando, que son 132 libras menos 73 y menos 394 en esos componentes I, J y K. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar el producto cruz. Acuérdense, entonces vamos a hacerlo en I. Entonces en I, acuérdense que tapamos acá, entonces sería 15 por menos 394 menos 73 por 21. Esto nos da menos 4.377 en libra-pie.
Estamos multiplicando fuerza por distancia. Bien, ahora en J, entonces tapamos aquí y tapamos el de arriba. Entonces sería 0 por menos 394 menos 132 por 21 y a ese resultado lo colocamos negativo. Entonces nos dio 2772. Ahora en dirección K, entonces tapamos acá, tapamos aquí, sería 0 por menos 73 menos 132 por 15. Eso nos da menos 1980. Y ahí tenemos el valor del momento de la fuerza con respecto al punto O, que es básicamente la aplicación de un producto cruz. Acuérdense que el momento de una fuerza con respecto a un punto es la tendencia de esa fuerza a hacer girar el elemento a través de un eje que pasa por ese punto. Ahora queremos calcular la magnitud, entonces simplemente sus componentes pitagóricas, entonces la magnitud del momento pues sería, es como un vector normal, pues sería cada una de sus componentes al cuadrado, las sumamos, acuérdense que dan positivas porque cualquier negativo al cuadrado nos da positivo, entonces simplemente se suman, y al sumarla sacamos su raíz cuadrada y nos da, en este caso, 5546.396 libra-pie. Bien, vamos con el ejercicio 2.27, que nos dice que una viga está sostenida por una ménsula AB que ejerce una fuerza hacia arriba de 50 newton. Como dice la figura, entonces nos piden dos cosas. Primero, calcular el momento con respecto al punto O de todas las fuerzas que actúan sobre la viga y las reacciones en el apoyo en O. Bien, fíjense, como nos dicen que se ejerce una fuerza hacia arriba de 50 newton por medio de la ménsula AB, entonces lo que debemos hacer es decir que AY es igual a 50 newton. Y ahí podemos despejar a X. Bien, tenemos la viga que es esta, la viga es OA. Esta es toda la viga. Y nos piden calcular primero que todo el momento con respecto al punto O, que es este punto de inicio, de todas las fuerzas. Y las reacciones en el apoyo ahí no. Como ustedes ven, pues aquí no deben haber unas reacciones. Y vamos con la primera parte que nos dice el momento. Entonces, como estamos hablando de dos dimensiones en este caso, pues simplemente el momento con respecto a O lo producen las fuerzas de 35 newton y esta fuerza Y. ¿Por qué? Porque son las dos únicas fuerzas que son perpendiculares a los radios de sus puntos de aplicación con respecto al punto O. La fuerza X es una fuerza que es paralela al mismo radio. Acuérdense que el momento es un producto cruz y el producto cruz entre los vectores paralelos pues es cero. Entonces en este caso el momento con respecto a O, si tomamos positivo en esta dirección, es decir, en la dirección contraria a la manecilla del reloj, que como lo tenemos acá, pues entonces los momentos con respecto a O lo aplicarían a Y con respecto a O sería positivo, sería Y por 8, que es esta distancia, y la fuerza 35 produciría un momento negativo, es decir, en el sentido de la manecilla del reloj sería menos 35 por la distancia que es 8 más 2, 10. Reemplazando a Y como 50 newton, que lo hemos definido inicialmente, esto nos da 400 menos 350. Tenemos que el momento con respecto al punto O de las fuerzas que actúan sobre la viga sería 50 newton metro. Esto equivale al momento de reacción, porque ustedes se vean aquí, ¿no? La viga está empotrada. Al estar empotrada hay tres reacciones, que son OX, OY y un momento. Ese momento es este mismo de 50 newton metro como reacción. Y nos piden calcular la reacción en el punto O. Bien, ya calculamos el momento como reacción, como lo acabamos de decir. Ahora calculamos las fuerzas. Decimos que sumatoria de fuerza en X igual a 0, positivo a la derecha. Entonces nos queda que AX, y aquí lo sumamos hacia la derecha, ¿cierto? Más OX es igual a 0.
Anteriormente sabíamos que AY es 50 newton. Vamos aquí arriba sabiendo que AY es 50 newton. Entonces por triángulo rectángulo aquí 3, 4. Sabemos que AY sobre AX es igual a 3 sobre 4. Y de allí podemos despejar AX, que es 66.67. Al reemplazarla acá, nos da que OX es igual a menos 66.67. Esto quiere decir que OX en realidad no va a la derecha, sino va a la izquierda. ¿Listo? Sumatoria de fuerza en Y igual a 0, positivo hacia arriba. Entonces nos quedaría OY más AY menos 35 igual a 0. Son las tres fuerzas en dirección Y. Despejando OY, pues nos da que es igual a 35 menos AY, que es 50. Entonces OY nos da negativo, lo mismo. Al darnos negativo significa que en realidad OY baja hacia abajo y no hacia arriba. Bien. Y en el siguiente ejercicio, que es el 231 del mismo libro, dice que para la viga que tenemos en la figura de 6 metros de longitud, calcular lo siguiente: el sistema de fuerzas equivalentes en el punto A, el sistema de fuerzas equivalentes en el punto B y las reacciones en los apoyos A y B. Bien, aquí hemos dibujado ya lo referente a los apoyos. En el punto B hay solamente un apoyo vertical hacia arriba. En el punto A, este tipo de apoyo es un pivote, por lo tanto hay dos reacciones, una en X y otra en Y, que son las que permiten o evitan el movimiento de la viga en este caso. Entonces, las dos primeras partes, que son las A y B, son muy similares. Entonces, lo que hacemos es, para calcular el sistema de fuerza equivalente en el punto A, simplemente lo que hacemos es sumatoria de fuerzas igual a 0. Fíjense que estamos hablando de fuerza externa. En este caso no hay que tener en cuenta ni AX, ni AY, ni BY, porque son fuerzas internas, ¿no? Fuerzas externas en este caso son 2.5 kN hacia abajo, vertical, y 1.2 kN hacia arriba, vertical. Bueno, entonces hacemos sumatoria de fuerza en X. Externa no hay, entonces 0. Sumatoria de fuerza en Y, sabemos, tenemos menos 2.5 más 1.2, entonces sería el sistema de fuerzas aplicada en A sería una fuerza de menos 1.3 kN aplicada en A. Es decir, este sistema de fuerzas que tenemos aquí equivale a aplicar una fuerza de 1.3 kN hacia abajo. Eso es a lo que se refiere. Y por último, hacemos sumatoria de momentos. Pero cuando hacemos un sistema equivalente de fuerzas en un punto, hay que calcular la sumatoria de las fuerzas y la sumatoria de los momentos. Entonces, como es con respecto a, entonces calculamos los momentos con respecto a. Entonces, con respecto a, teniendo positivo en el sentido contrario de las manecillas del reloj, como lo vemos acá, entonces la fuerza de 2.5 kN ejerce un momento negativo, que es de 2.5 por 3.7. Y la fuerza de 1.2 kN pues ejerce un momento positivo, que es de 1.2 por 5. 5 que sale de sumar 3.7 más 1.3. Al hacer la sumatoria pues nos da que es de menos 3.25 kN, es decir, hacia acá sería el momento equivalente. Entonces sería el sistema equivalente sería la fuerza de 1.3 kN hacia abajo y el momento en sentido de la manecilla de reloj de menos 3.25 kN/m. Bien, hacemos lo mismo para el punto B, es exactamente lo mismo. Entonces el sistema de fuerzas pues es dar igual, porque es hacer sumatoria de fuerza en X y en Y, va a dar lo mismo. Fíjense, va a dar lo mismo. Lo que sí cambia aquí es el momento, porque ya con respecto a B, entonces si tomamos positivo en sentido contrario a la manecilla de reloj, ya 2.5 produce un momento positivo por 2.3. 2.3 sería
Acuérdense que esto mide 6, ¿sí? Entonces 6 menos 5 sería 1, esto sería 1 metro. Es 1 más 1.3, 2.3, y la de 1.2 produciría en vez de un momento negativo, ¿sí? Entonces sería menos 1.2 por 1, y aquí al momento aplicado en B. El sistema de fuerza equivalente pues sería simplemente pararnos en B con la misma fuerza de menos 1.3, pero ahora un momento de positivo, o sea, hacia acá, de 4.55 kilonewton. Bien. Y para el tercer punto ya nos piden el cálculo de las relaciones en los apoyos. Entonces vamos a calcular a X, a Y y BY. Aplicamos equilibrio de cuerpos rígidos, son sumatoria de fuerzas igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0. En este caso, aplicamos sumatoria de fuerzas en X igual a 0, positivo a la derecha. En este caso solamente está a X, por lo tanto a X igual a 0. En Y decimos que la sumatoria de fuerzas es igual a 0 y positivo hacia arriba. Nos quedaría entonces que AY más BY menos 2.5 más 1.2 es igual a 0. Estamos hablando de kilonewton. De que obtenemos una ecuación que AY más BY es igual a 1.3. Aplicamos entonces momentos en A, el sumatorio de momentos en A igual a 0, positivo en el sentido contrario a la manecilla del reloj. Aplicamos momento. Entonces BY es positivo, el momento de BY es positivo. Entonces 6 por BY. El momento de 2.5 ya lo habíamos dicho es negativo. El momento de 1.2 es positivo. De esta ecuación obtenemos BY, y reemplazando BY en la ecuación anterior, entonces obtenemos AY. Bien, el ejercicio 2.47 nos dice que una viga de 7 metros de longitud está soportada en A por un pasador y en B por un rodillo, y está sujeta a las cargas mostradas en la figura. Calcular entonces las reacciones en los soportes de la viga, es decir, en A y en B. Como lo dice el ejercicio, en A está soportada por un pasador, es decir, aquí es un pivote. Solamente van a haber reacciones como tal en dirección X y en dirección Y, por lo tanto las marcamos acá, a X y a Y. No hay momento como reacción porque aquí pivota libremente. En el punto B hay un rodillo que permite desplazamiento en la dirección de la superficie, en este caso una superficie inclinada, es decir que en la dirección de la superficie inclinada no hay reacción porque no hay oposición al movimiento, mientras que perpendicular a la superficie o normal a la superficie sí hay una reacción, que esa la vamos a llamar B. La superficie tiene una pendiente de 4 tercios, por lo tanto, si nosotros aplicamos tangente a la menos 1 o invertido tangente de 4 tercios, nos va a dar un ángulo que que marcamos acá, de 53.13, que es este mismo ángulo aquí que estoy marcando. Pero a mí me interesa más este otro, que marqué aquí en rojo. Como la reacción es perpendicular a la superficie, sabemos que entre ellos dos forman 90 grados y tenemos este de 53. Al restar 90 menos 53.13, pues nos da el ángulo de 36.87, que es el ángulo que forma el vector B, vector relación B, con la horizontal. Este es el que me interesa. Bien, una vez aclarado esto, entonces lo que vamos a hacer es aplicar equilibrio de cuerpos rígidos, como lo hemos venido haciendo hasta el momento. Entonces, en X vamos a decir que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, positivo a la derecha. En X tenemos AX, ¿cierto? Y tenemos una componente de la relación B,
que sería B por el coseno de 36.87, que es el que acabamos de calcular. Negativo porque va a la izquierda. Y obtenemos una ecuación con dos incógnitas que son AX y B. En dirección Y, entonces, vamos a decir que la sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0 y positivo hacia arriba. Nos quedaría AY positivo, ¿cierto? B en dirección Y va hacia arriba, por lo tanto es positivo, entonces sería B por el seno de 36.87, que es la componente acá, esta, hacia arriba, menos todas las fuerzas que son menos 5, menos 3, menos 7 y menos 2 en kilonewton. De allí sale otra ecuación con dos incógnitas que son AY y B. Entonces tenemos tres incógnitas, AX, B y AY. Por lo tanto necesitamos otra ecuación. Entonces aplicamos sumatoria de momentos en B igual a 0. ¿Sí? Y tomamos positivo en la dirección contraria a la manecilla de reloj. Entonces en B, todas las fuerzas 2, 7, 3 y 5 producen momento positivo, porque está en el sentido, el momento es así, en sentido contrario a la manecilla de reloj. Mientras que AY produce un momento negativo, que es el sentido de la manecilla de reloj. ¿Listo? Y AX no produce momento sobre B porque es paralelo al mismo radio que hay entre ellos dos. Entonces, como dijimos, entonces AY es negativo, la distancia es 7. Parece que el ejercicio dice que es 7 metros de longitud. Y las siguientes fuerzas, pues la de 5 es por 7 también. La fuerza de 3 es por ya 7 menos 1.5, que es 5.5. La de 7 es por 7 menos 3.5, que es 3.5. Y la de 2 es por 7 menos 5, que es 2. Al desarrollar la ecuación y despejar a Y, sabemos que entonces a Y nos da 11.428 kilonewton. Reemplazamos a Y en la ecuación 2, ¿cierto? Y obtenemos B. Después reemplazamos B en la ecuación 1 y obtenemos AX. Ok. Vamos ahora con el ejercicio 2.45, que nos dice una losa de cimentación rectangular soporta la carga de las columnas de un edificio a través de los dados. Ver la figura. Entonces nos piden determinar el sistema de fuerza par en el origen, es decir, en el punto O, y la magnitud y el punto de aplicación de la resultante. Es decir, podemos allí hacer de cuenta que la resultante está aplicada en un punto y produce el mismo momento que producen todas las fuerzas que están aplicadas en este momento. Fíjense entonces que, como nos dice, es una losa de cimentación. Los dados representan las columnas, ¿sí?, del edificio, y las fuerzas pues tienen que ver con la fuerza que soporta cada una de las columnas, que se transmite a la misma losa, es decir, al piso. Nos piden calcular, entonces vamos con la parte A, el sistema de fuerza par en el origen. Entonces lo que debemos hacer allí es calcular simplemente la sumatoria de las fuerzas y transmitirla al punto O. Y por otro lado, calcular el momento que produce cada una de las fuerzas con respecto al punto O y hacer la sumatoria. Entonces para eso tenemos la tabla acá. Entonces aquí marcamos primero que todo el radio de la fuerza con respecto al punto O, la fuerza y el momento, que acuérdense que es igual al producto cruz entre el radio de aplicación de la fuerza con respecto al punto y el vector fuerza. Entonces vamos con la primera fuerza, que es la de 7.5. Ella con respecto al punto O tiene un radio 0. Y la fuerza es de menos 7.5 en dirección K.
fuerza de 3.5, que es esta, aquí en la figura, pues con respecto a punto O tiene simplemente un radio de 4 en dirección J. Vamos ahora con la fuerza de 8, que es negativa, esta. Con respecto al punto O tiene un radio en dirección Y y un radio en dirección X. Entonces sería 4.5 en Y más 4 en J. Seguimos con la fuerza de 9, que es positiva, ¿cierto? Porque va hacia arriba, y con respecto al punto O tiene un radio de el 3.5 en Y, es decir, en J, ¿cierto? Perdón, el 4 en J, y los 8 en dirección X, que sería 8Y más 4J. La fuerza de 6 hacia abajo sería menos 6K, en dirección X serían los 8 completos, pero en dirección Y sería solamente el 1.5, sería 8Y más 1.5J. Y por último está la fuerza de 5.5 kilonewton, pero en newton, en dirección K, positiva porque va hacia arriba, y con respecto al punto O solamente va a tener radio en dirección X, que son los 8, 8Y. En el caso de la primera, vamos a hacer el ejemplo con la primera. El momento de la primera fuerza con respecto al punto O, por tener un radio 0, pues el momento es 0, aquí lo tenemos. Ya la segunda fuerza, entonces sería 4J cruz 3.5K, entonces esto da J por K, da ahí, nos da 14. Y bien, acuérdense que es I, J, K. Y por J da K, K por I, da J, J por K da I, y al revés es negativo, J por I da menos K, K por J da menos I, y por K da menos J. Así se hacen todas las sumatorias, toda la multiplicación en el cálculo de los momentos. Por ejemplo, 4.5i por menos 8k, entonces i por k da menos j, por eso va positivo acá, el menos por menos da más 36j, y así se hacen todas las multiplicaciones. Por ejemplo, la última sería 8i, i por k da menos j, entonces sería menos 44j. Al hacer todos los momentos, se suman, y esa suma da 9.9i menos 32j. Se suman las fuerzas y la sumatoria de fuerzas nos da menos 3.5k. Una vez tengamos la resultante de las fuerzas de menos 3.5 en K y la resultante de los momentos o el par de 9i menos 32j en newton metros, pues procedemos a resolver el tercer punto. Nos dice que obtener la magnitud y el punto de aplicación de la resultante. Es decir, vamos a hacerte cuenta que esa fuerza de 3.5K, digamos que aquí, es aplicada. Digamos que se aplicó la fuerza de 3.5K hacia abajo, y lo que nos pide determinar es el radio de esa fuerza con respecto al origen. Digamos el radio en X y el radio en Y. ¿Sí? Bien, entonces para esto lo que hacemos es aplicar la ecuación de momentos. Debemos decir que el momento con respecto al punto O es igual al radio de la fuerza resultante con respecto al punto O, es decir, el radio del punto de aplicación de la fuerza con respecto al punto O, cruz la misma fuerza resultante. Sabemos que la fuerza es de menos 3.5 y el radio en este caso es la incógnita.
Entonces lo vamos a llamar, vamos a decir que el radio de la fuerza con respecto al punto 2 es igual a X en Y más Y en J. Aplicamos la matriz del momento, ¿sí? Es decir, IJ acá. Vamos a decir que el radio es X, Y y 0 en K. Y la fuerza sería 0 en Y, 0 en J y menos 3.5 en K. Aplicando el determinante de la matriz. Entonces en Y, sabemos, vamos a tapar aquí, sería Y por menos 3.5 menos 0 por 0. Entonces ahí está el menos 3.5 en Y en dirección en Y. En J, entonces tapamos acá, nos quedaría X por menos 3.5 menos 0 por 0 y el resultado negativo. Entonces por eso nos queda más 3.5X en dirección J. Y en K, pues ahí ya sería 0 porque si tapamos acá, sería X por 0 menos Y por 0. Bien, de allí, entonces obtenemos esta ecuación y sabemos que ese momento, con respecto al punto O, va a ser el mismo momento resultante que ya habíamos obtenido de 9 en Y menos 32 en J. Entonces igualamos Y con Y, J con J, y de ahí lo que hacemos es despejar cada una de las incógnitas, que en este caso, al igualar Y con Y, la incógnita es Y, y nos da menos 2.57, y al igualar J con J, despejamos X y nos da menos 9.1428 metros. Es decir, que esa fuerza de aplicación pues no sería aquí donde la estoy dibujando, sino sería en Y, por ejemplo, sería menos 2, sería por aquí atrás, y en X sería menos 9, entonces sería en X más atrás todavía, entonces la fuerza estaría aplicada por aquí, la de 3.5, no sería ahí, sino sería aquí. Bien. Ok, por último tenemos la bibliografía utilizada para el desarrollo de este video. Tiene que ver con el libro de estática del grupo editorial Patria, que pueden encontrar ustedes en la biblioteca virtual de la UNAM. Bien, hasta luego.